Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Jorquera. Actualmente estoy participando en el proyecto Fondesit y voy a moderar en la mesa número 2. ¿Has visto alguna vez un cuerpo negro? Imágenes públicas, racialización y cultura visual en Chile. Primero, antes de partir, un aviso. La Coordinadora de Migrantes Dominicanos en Chile nos avisa que la primera fiesta de la dominicanidad se va a celebrar el domingo 26 de abril, así que están todos invitados para que vayan. ¿Dónde? En Parque Bustamante. Parque Bustamante. Desde las 12 a las 7 de la tarde. Bueno, en este panel se invita a reflexionar y presentar investigaciones sobre el proceso de visibilización de lo negro en producciones culturales y especialmente mediáticas. Estereotipos, exotización, sexualización y racismo cotidiano caracterizan las representaciones visuales que día a día medios de comunicación nacionales emiten y publican sobre lo negro desde un lugar de la blanquitud. Les recuerdo a cada panelista que tienen 20 minutos para su exposición, lo que vamos a tratar de respetar con rigurosidad. Durante la exposición, monitores van a estar recibiendo las preguntas por escrito que vamos a leer al final del término de la mesa. Y bueno, los debates serán registrados y posteriormente estarán disponibles como archivos de video en Internet. Asimismo, con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, se realizará la publicación de un libro con las presentaciones y debates que se recojan en este seminario con vocación antirracista. Vamos a partir con Inés Molina, artista visual, doctorada en Filosofía, mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Desde 2007 ha ganado 3 Fondar, un fondo de desarrollo audiovisual, y actualmente es becaria de CONICYT. Ha expuesto su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo, Parque Cultural de Valparaíso, Matucana 100, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, entre otros. En el extranjero ha tenido exposiciones en España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Alemania, Inglaterra. Así que te doy la palabra, Inés. Voy a leer un texto que preparé que se llama Tres negras gracias, comentarios sobre antropología, historia y fotografía. Comienza con una cita de Adorno. La participación de la historia en la palabra determina pura y simplemente la elección de toda palabra, pues en la palabra se unen historia y verdad. Y comienzo el texto ahora. De la piel en tanto superficie, como impronta de un orden, pero también, si es que no es ya lo mismo, como huella de una singularidad irreductible, como la marca de mi propiedad, de mi poder sobre esa piel que soy yo, que no soy solo yo y que debe atestiguar, ante todo, que no soy solo ella. Y aún ella, la piel, está, desde siempre, destinada a una exterioridad. Ella, como piel, como pura piel, es siempre para otro. Desde cualquier autorrepresentación subjetiva hasta la lengua que determina esa autorrepresentación como tal, siempre en nombre de una identidad, la piel, invariablemente, se inscribe a partir de una relación de dependencia. Toda piel limita entre súbdita y sometida, y la diferencia que hay entre estos términos, puestos así, tan por encima, tan a la rápida, a partir de los cuales ocurre la inevitable representación de la piel, la diferencia está en el consentimiento, en la aceptación, en el acuerdo, en el acuerdo que se inscribe siempre al interior de un marco jurídico. Y es mediante él que esta diferencia entre súbdita y sometida se determina, y mediante el cual ocurre ese reconocimiento de la piel como tal. Es por esto que no me es posible decir aquí absolutamente nada de ella, de ninguna piel, sin estar ya en una mediación, sin que esta piel esté ya adjetivada, ya jerarquizada. No se puede hablar más que de la piel en su superficie. No podremos más que hablar de ella como siempre se hace, como se ha hecho siempre, sin poder mirarla de frente. Primero, ennegrecer el negro. Hay una distancia aparente entre nuestros cuerpos y los cuerpos negros, que no es,
y la historia reciente de esos cuerpos negros en Chile así lo demuestra, que no es para nada aséptica. Separación que no puede realmente ser una separación, un corte, si es que está atravesada por la exigencia de un nosotros más allá de un binarismo blanco-negro que, por no ser blanco, frente a negro se diluye. Y el reverso de esta primera negación que reporta hacia nosotros será el esbozo para algunos discursos que se han hecho de esos cuerpos negros, por fuera de ellos, esperando que ésta ofrezca un modo de mirar que no reproduzca ese ojo blanco. Así, soltamos la palabra, buscamos lo negro sin cuerpo, buscamos su producción en sus usos más conocidos, en estos grandes preceptos que son naturaleza e historia. Cito, por ejemplo, una producción simbólica, una básica, de un diccionario reciente de Taschen, editado por Kathleen Martin. Dice: el negro envuelve y egulle, es caverna y abismo, agujeros del espacio y las entrañas de la tierra, noche, melancolía y muerte. El luto se hunde en el negro y reposa en su acallada tristeza. El negro es podredumbre, descomposición y suciedad. Pero esa suciedad negra puede ser el propio mantillo, la fértil capa que cubre la tierra y de la que surge la vida. Fin de la cita. Desde aquí, negro es el encuentro con lo viviente. Primer acuerdo, negro y tierra. Los rastros perdidos de una relación de la oscuridad como espacio. El recuerdo de un orfismo intraducible supone un movimiento específico. El conocimiento ocurre cuando se desciende, a partir de lo cual negro, como saber primigenio, recuerda su relación con Melas, que más que un color, el negro fue una noción religiosa. María Daraki, antropóloga francesa, escribe: para los griegos, negro fue visto tal como era pensado, cosa que para Daraki significa la visibilidad de un acontecimiento, la presencia de un pasado lejano, la promesa abatida de un mundo reversible. Un comienzo a partir de un comienzo perdido, pero que pone en el origen filológico de negro una historia sin origen cognoscible, de la que tenemos noticias mediante una historia que ha comenzado a construir la antropología desde finales de los 70. En el diccionario de Taschen hay, aparte de esta, otra relación entre negro y su acallada tristeza, otro tipo de descenso. La misma está vinculada, además, con una de sus actuales 21 acepciones de la Real Academia Española, la número 11, sumamente triste y melancólico. Otro conocido acuerdo, negro y melancolía, otro tipo de muerte. Negro ya sin promesa de vida, no en su relación con la muerte, sino con el cadáver. Quizás esto esté relacionado con la bilis negra, pero lo que es más importante, relacionado con su raíz latina níger. Níger es el nombre de una violencia gratuita, del infortunio que luego se transforma en injusticia y que, por ello, nombra el derecho y su límite. Presente, por ejemplo, dentro de la metamorfosis de Ovidio, en el ennegrecimiento nigrum de los etíopes, en la cual negro no es una categoría natural, sino lo periódico de un movimiento, ennegrecer, que se opone a blanco, albus, porque mientras el primero es una condición, el segundo es origen, vale decir lo fundante, otorgándole con esto temporalidad a negro que es ya destino, y destino que es ya control por violencia y muerte. Cosa esta, presente, por ejemplo, en esas aves blancas ennegrecidas por culpa de la lengua. Una de ellas, la corneja, indica, en la metamorfosis de Ovidio, cito: mi castigo a las aves advertir puede que con su voz peligros no busquen. Fin de la cita. Dos sentidos se comprometen con la culpa, la vista y el oído. Dos cuestiones se ponen en juego con el mito, negro como signo de la culpa y el castigo, y segundo, el peligro que es la lengua, y que en negro se transforma en graznidos, galimatías, parloteo sin sentido. Para la época de Ovidio, negro ya era la visibilidad del castigo jurídico, y por lo mismo, Níger también da cuenta de un sujeto indeterminado, de una comunidad, una herencia, un orden común que forma una existencia reiterada, legalizada, presente, por ejemplo, en esos protojuicios romanos que se resolvían con unas piedras blancas y negras, en los cuales una mayoría de piedras negras significaba la absolución, mientras que una mayoría de piedras negras significaba la muerte. Y entenderán, con esto, la importancia que tiene también la confluencia de la divinidad, la gracia, el derecho y el destino en esa palabra latina, albus. Y por ello también entenderán rápidamente la importancia de una palabra que hoy es el nombre genérico del archivo fotográfico familiar, el álbum. Álbum que para la época de Ovidio significaba emblanquecer y que también significa el nombre del soporte de la escritura de la ley cívica. Es decir, emblanquecer es el modo de visibilidad de la ley.
Esto está presente, por ejemplo, en las sátiras de Juvenal, otro reconocido poeta latino, posterior a Ovidio, que escribe: verás idénticos vestuarios y semejante las tribunas y el gran público. Como indumentaria de su preclaro rango, a los encumbrados ediles bastan las túnicas blancas. Aquí, la ropa brilla más de lo que se puede. Aquí se pide algo más de lo suficiente. En ocasiones, el arca ajena. Esta es una falta común. Aquí todos vivimos en una pobreza llena de pretensiones. Aunque quizás por estas latitudes sea aún más conocida la frase pan y circo, que también es suya. Ahora bien, como si las mismas palabras impusieran su propia lógica, blanco y negro, sin una determinación específica, hacen, desde lo que solo ha sido un breve par de recuentos de sus apariciones, blanco y negro hacen la historia del desarrollo progresivo de una fuerza destructiva. Negro, sin cuerpo, nos presenta la exclusión por antonomasia al interior de cualquier sistema político. Negro se transforma en el residuo de la producción de falsos espejos que configuran las políticas de unificación. Dice Aimé Césaire, poeta martiniqués, uno de los poetas fundadores del movimiento estético de la negritud. Cito: la vieja negritud se cadaveriza progresivamente, el horizonte se deshace, retrocede y se ensancha, y entre desgarrones de nubes aparece el fulgor de un signo. Fin de la cita. Y aún así, la acepción número 12 de la RAE dice: negro, infeliz, infausto y desventurado. Pero, como reivindicación, dice la obra del artista Juan Carlos Romero: ahora todos somos negros. Y lo seríamos, dice él, para homenajear la revolución de Haití y para la unificación, al menos latinoamericana, de la historia de los vencidos. Pero el poeta César también dice, cito: el sol desigual ya no me basta, abrázame hasta el nosotros furioso, abraza, abrázanos. Fin de la cita. Un nosotros, sí, pero en el abrazo un nosotros ya constituido. Y por ello, no hay que olvidar que dentro de las 21 acepciones de negro, la número 3 del diccionario de la Real Academia Española dice: dicho a una persona cuya piel es de color negro. Como verán, no he planteado un desarrollo histórico progresivo de la figuración de la identidad de estos cuerpos negros. Tampoco he buscado el inicio de su determinación, ni los mecanismos mediante los cuales, en nombre de negro, se ha ejercido sobre estos cuerpos su violencia. Lo que he hecho es ofrecer imágenes de lo negro, imágenes que habitan en el presente de la palabra y a través de las cuales es posible articular relatos que se contraponen a la mirada unificadora de ese atávico ojo blanco. En vez de editar la significación de la palabra negro y renegociar en ella su visibilidad, la visibilidad de su componente sensible, o rechazarla como ocurre con la denominación persona de color, me parece mejor abrir esta palabra al vacío que despliega ella misma. Vacío, porque no hay en ella ninguna legitimación final que la sostenga, porque no hay en su centro más que política. Su historia es la de dar visibilidad, indicar una relación de orden social que se ha jugado en nombre de una legitimidad jurídica, religiosa y biológica. De allí que en el control de sus actuales significaciones lo que se juegue es, a fin de cuentas, la autodeterminación. 2. Una fotografía para la negritud. Quisiera mostrarles ahora una imagen. La fotografía pertenece al archivo iconográfico de la mediateca del Museo du Quai Branly. Dentro de una de las 3 cajas metálicas rotuladas con el nombre de Chile, un curioso tríptico. 3 fotografías grupales de 3 mujeres indígenas Boer Khoikhoi, fechadas al 12 de octubre de 1888. Los retratos, tomados al interior del jardín de aclimatación, documentan hoy el primer espectáculo etnográfico de París, desde ahora antropozoológico, creado por el último integrante de los famosos naturalistas de la familia Geoffroy Saint-Hilaire, mientras trabajaba como director del jardín. Solo a partir de esta fotografía, me temo que de estas mujeres sabremos muy poco. Sabemos que están desfiguradas por la artificialidad del paisaje, por la artificialidad de las poses, por la erotización de sus cuerpos. Sabemos que están más asemejadas a la imagen de la raza negra que a ellas mismas. Sabemos que por allí pasa una vivencia que escapará siempre de nuestra comprensión y que la diferencia entre el mito y la historia no es una contraposición, ni siquiera es un corte limpio. A ellas, en realidad, no podemos más que nombrarlas individualmente según su bautizo científico, Sara, Marie y Betsy. Debemos, sí, identificarlas como Khoikhoi y no como Hotentotes, que es el nombre que está escrito en la fotografía, ya que Hotentote, denominación procedente de la lengua neerlandesa, significa pato.
Dado que esta lengua, a mediados del siglo XVI, no entendía de chasquidos consonánticos, eso que escucharon como un sonido ininteligible, un graznido, lo llamaron Hotentote, aun cuando ese sonido era, en efecto, un lenguaje, el Khoisan. Un antropólogo del siglo XIX, Teófilo Hahn, 7 años antes de la datación de esta fotografía, había publicado en Londres su estudio The Supreme Being of the Khoikhoi, la primera traducción del Khoisan, y escribe en la introducción: en el pasado, los europeos no sabían qué hacer con ese sonido lingüístico nunca escuchado, más parecido al parloteo de un loro que a la lengua humana, y lo llamaron Hotentote. Deshumanización que parece emparentarse con, o casi encarnar en, esa relación entre negro y la palabra, entre negro y la ausencia de la palabra, entre negro como el castigo por la palabra que ofrecen las aves de Ovidio. También, de forma general, parece emparentarse con la enorme cantidad de producciones literarias sobre la figuración del salvaje, imprescindibles para las figuraciones, tanto de esos cuerpos negros como para las figuraciones de ellos como Hotentotes, cosa que ha sido muy desarrollada por un antropólogo que se llama Roger Bartra, un antropólogo mexicano que tiene un libro que se llama El mito del salvaje. Ahora bien, de la misma forma que estos cuerpos negros fueron considerados a través de la significación que se hizo de ellos, de la misma forma que sobre ellos fue construida la imagen que los determinaba como tal, las imágenes fotográficas que se produjeron en el marco de los estudios raciales volvieron a reiterar, tal y como las palabras Hotentote, negro y salvaje, la determinación que se había elaborado ahora bajo una supremacía biológica de esos cuerpos negros, de ese movimiento, dado que se produce materialmente en una imagen, es decir, se cosifica. Me parece que es conveniente decir, en general, rápidamente dos cosas. Por un lado, la separación entre creación y verdad fue necesaria para la conformación de la representación etnográfica y para la antropología como tal, al mismo tiempo que lo fue para las otras ciencias que necesitaban evidenciar sus teorías fisionómicas al interior de la población europea. Para ello, las mismas instituciones jurídicas y científicas definieron una ontología fotográfica que traducía la mecanicidad de la cámara como la objetividad inherente a la imagen. Por otro lado, para justificar la veracidad de la imagen fotográfica, se creó una nueva figura, el ojo del operario, que fue contrapuesta a la mano del artista. Si lo que encierra la mano del artista era la condición de artista, el propio sujeto, por el contrario, el ojo del operario justificaba la veracidad de la imagen, ocultando la interpretación en la doble negación de la singularidad, en el retrato y en el acto fotográfico. Es decir, en ambos casos, en ambos espacios, en la ciencia y en el arte, el productor del retrato y el retratado debían corresponderse para que la dialéctica personalización-despersonalización existiese como retrato. Si negro funcionó como una representación que determinó ese cuerpo al ser nombrado como cuerpo negro, la imagen de ese cuerpo negro es una representación de un cuerpo ya desfigurado no solo para que él lo mire en la imagen, sino también para sí mismo, una doble alteridad, el otro y en el otro cuando él ha devenido firma. 3. A propósito de un cuerpo negro. Estas fotografías antropológicas, de la que la fotografía aquí expuesta es solo un caso, uno bien sintomático, son utilizadas hoy como objeto de archivo. Son utilizadas como evidencia del constructo ideológico que fue el estudio de las razas humanas. Lo que dicen con ellas es que producto del desplazamiento de la raza en racismo, la ideología de la raza se ha vuelto visible en la fotografía. La fotografía continúa siendo una certeza, pero ahora en su pura negación, como la constatación de lo que ya no es. Exactamente el mismo principio de certeza fotográfica que hacía que se correspondiese la imagen fotográfica con la raza, lo hace hoy con su desplazamiento, el racismo. Y ello constituye ya no la antropología, sino la historia de la antropología, la historia de la interpretación del hombre. Doble afirmación para el presente, de lo que ya no es la antropología, de lo que ya no es la fotografía, lo que reporta la construcción no solo de un pasado ideológico, sino también de un presente aséptico, que puede indicar la ideología. Es, de este modo, como si esta nueva percepción de las imágenes correspondiera con lo que verdaderamente siempre fueron estas fotografías. Precisamente en el punto en que estas fotografías quedan desnaturalizadas, la interpretación fotográfica, en vez de entenderse como determinada siempre históricamente, en vez de aceptar la imposibilidad de una percepción pura, supone un corte, una distancia, entre esa mirada ideologizada y la propia mirada,
mirada que se concibe, producto de la contraposición, como neutra. Entre estas dos definiciones de lo histórico como aquello que ya no produce efectos en el presente y lo histórico como aquello que determina el presente, se configura una mirada aséptica, que se justifica en la correspondencia que hace de sí misma con la interpretación de la fotografía, el cadáver de la ideología, y que por un lado proyecta un pasado frente al cual seremos siempre impotentes, mientras por el otro, sigilosa, mediatiza nuestra visibilidad del presente. Nuestra percepción, por ejemplo, de lo que hoy es la antropología está completamente mediatizada por los documentos históricos que certifican que ha sido la antropología. Y por esto, me parece, que hay que tender a los discursos que se elaboran a partir de estas imágenes, a los discursos que justifican esas imágenes, como archivo, en el museo, como la historia de la antropología. Me parece que hay que tender no tanto al monolito que es presentado como pasado, como al presente que está en esos discursos hablando sobre su pasado. De la misma forma que hoy se considera que esta fotografía no es el retrato de 3 mujeres negras, sino el retrato de unos invisibles hombres blancos, de la misma forma habría entonces que mirar el presente, en sus discursos del pasado. La estrategia expuesta, y con esto acabo, me ha resultado útil para rechazar la presupuesta oposición identidad nacional e identidad negra, oposición que me parece desastrosa, principalmente por 2 cosas. Primero, porque ampara una identidad nacional en la oposición a un cuerpo negro en general, apátrida, lo que significa que sin importar cuántas generaciones de cuerpos negros nazcan en Chile, por el hecho de considerarlos como cuerpos negros serán, inevitablemente, cuerpos extranjeros. Segundo, porque esa misma identidad nacional hace sus divisiones, sus determinaciones, elabora sus políticas, su lenguaje, sus palabras, sus historias, en el sedimento de su propia condición poscolonial, condición que vuelve invisible, o más bien, se trata de una identidad nacional que tiene en el hueso su propia cosmovisión eurocentrista, identidad nacional que no es capaz de devolver el reflejo a sus nacionalizados sin alienarlos. Solo sin ver esta alienación, solo en lo invisible de nuestra propia desfiguración podría existir aquí, hoy, racismo. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a José Miguel Labrín. Él es periodista y magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile, en Sociología y candidato a doctor en Comunicación por la Universidad Complutense y en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2005 es profesor en el Instituto de Comunicación e Imagen, del cual es subdirector desde el año 2010. Allí dicta las asignaturas de Comunicación e Identidad, Comunicación Interpersonal y Epistemología en Comunicación. En posgrado ha sido docente de los cursos de Teoría de la Comunicación para los estudiantes de Magíster en Comunicación Social. En el ámbito profesional, desde el año 2000 al 2006, trabajó como coordinador de proyectos de Fundación Ideas y en representación local del Fondo Global de la Lucha contra el VIH-Sida, tuberculosis y malaria. La palabra. Bueno, muchísimas gracias. Debo agradecer a todo el equipo del proyecto Fondecir que coordina María Miletillú. De verdad, es un gusto estar acá y ver el compromiso que tienen jóvenes estudiantes de la Universidad de Chile por estos temas que hace algunas décadas o hace algunos años posiblemente ni siquiera nos atrevíamos a conversar en detalle en nuestra universidad. Como ustedes ven, lo que hoy día les voy a proponer para conversar lo he titulado de esa manera: Medios y diferencia etnorracial, contrapunto de la cobertura periodística de los afrochilenos y los afroinmigrantes latinoamericanos. Pasemos a la primera laminita, así es que está ya la máquina. Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Ahí está. Esta es una investigación que estamos realizando en el marco de un grupo de trabajo dentro del instituto sobre comunicación e identidades. Va a ser lo que les voy a presentar una discusión estrictamente sobre prensa, pero quisiera partir con el texto que inició esta reflexión, y lo voy a leer. Si uno mira a Francisca Ríos y se olvida de la escenografía que habita, es posible imaginarla en una barriada de Mombasa o de Addis Abeba. Uno siente que detrás de su rostro negro y su pelo rizado puede aparecer un bosque de baobabs o una manada de leones. Se oyen los tambores, se ve la fogata, el ritual de la tribu. Si se pone atención, nada de eso existe alrededor de Francisca Ríos. Está el calendario de una botillería colgado en una pared en el living de mimbre. No hay leones ni hipopótamos. Un perro bien chileno menea la cola cerca suyo. Es Arica y no Mombasa.
es el valle de Azapa y no el desierto del Sahara. Esa era la bajada con la cual comenzaba la crónica. Pero al mismo tiempo el texto planteaba esta sugerente cita al interior. La discriminación es una enfermedad tan fatigosa como el cáncer, porque se extiende sin permiso, de manera invisible, y cuando alguien se da cuenta, suele ser demasiado tarde. Este fue el primer texto escrito en profundidad sobre la emergencia de lo afrochileno en el norte de nuestro país. Se llamaba Crónicas Chile Negro, el diario El Mercurio, como ustedes ven, del año 2002. ¿Cómo podía un mismo texto proponer en forma ambivalente esa consolidación de estereotipos que está enunciada en la bajada y al mismo tiempo hacer una promesa política sobre las relaciones que debemos tener con nuestra diferencia cultural? Esa es la pregunta inicial del texto que ahora comienzo a leer. La emergencia de lo afrodescendiente y lo afromigrante en la prensa nacional no puede aislarse de los procesos de mayor diferenciación cultural experimentados y promovidos por la sociedad chilena postdictadura. Así, junto al devenir institucional democrático, se estableció una visión en la que tanto la diversidad y la equidad como ideología y la interculturalidad y el reconocimiento como práctica política sostienen este renovado pacto social. Durante la década de los 90, los sucesivos gobiernos democráticos orientaron la discusión sobre la densidad cultural de la democracia hacia su observación estrictamente étnica, centrada en la composición del grupo, de estos grupos diferenciados, ¿cierto?, en función de sus categorías de linaje, territorio, cosmovisión. Con ello, la pregunta del régimen democrático apelaba al reconocimiento identitario de aquella diferencia, por sobre una configuración nacional pretendida homogénea en esta nueva condición epocal de la República. Sin embargo, lo multicultural, comprendido como el encuadre posible de esta nueva democracia, se representa como una condición estrictamente contingente, donde las categorías históricas se subsumen a este nuevo orden de la diferencia cultural. Los medios y sus formas de representación se centrarán en una dicotomía blanca de lo étnico, la reivindicación territorial como un inevitable anacronismo, versus la condición de desarrollo ofrecido por este discurso de la democracia liberal, donde lo indígena es mera diferencia fractal, legítima y necesaria de aquello a lo que se subordina. Lo anterior marcó ante todo esta emergencia de los temas indígenas. Estoy hablando desde la década del 90 hasta el 98. Sin embargo, la racialización propuesta por los medios también refiere a la construcción de lo afrodescendiente en los diversos textos periodísticos y en particular en la prensa escrita nacional, como ejemplifica este texto. El discurso común, que es el discurso de lo periodístico, generador de una explicación más histórica masificada, que es propia de lo periodístico, estableció que la afrodescendencia colonial se disolvió en un sino fatídico. La asimilación temprana, ¿cierto?, dentro del proyecto republicano, o bien la extinción bajo una retórica de la incapacidad de adaptación como especie foránea. Sin embargo, es en la misma década de los 90, consistente con este cambio, ¿cierto?, de la observación de la democracia y de la democracia cultural, cuando la prensa empieza a cuestionar este dominio explicativo de la asimilación o de la extinción y comienza un proceso de difusión pública que, sin negar lo anterior, amplía su registro. Es en este contexto de imprecisión e indefinición, ¿cierto?, como podría plantearlo Calabrese con respecto a los medios, lo afro se redescubre como una herencia olvidada que requiere ser evidente en este contexto del reconocimiento multicultural imperante. Esta relectura ocupa los recursos de la dramatización y el redescubrimiento. Las primeras publicaciones, como la que está allí, coinciden con el surgimiento de las primeras organizaciones de afrodescendientes en las comunidades agrícolas en el interior del Valle de Azapa y la organización social vinculada a lo afro en la región de Arica y Parinacota. El surgimiento de dos grandes fundaciones, Fundación Oro Negro, ¿cierto?, y la organización Lumbanga, ¿ya? La explicación
propuesta por los medios no devino en un debate público sobre las condiciones generativas, es decir, aquellas que estaban a la base de esa invisibilización histórica, sino a la contingencia del redescubrimiento y en la generación de un espacio simbólico nuevo marcado por el exotismo de este nuevo carácter étnico. Y recalco, de este nuevo carácter étnico. Este tipo de cobertura plantea ciclos de interés periodístico. A fines de los 90, inicio del 2000, las principales publicaciones tendieron a reconocer aquel territorio propio de lo afrodescendiente. La pregunta era la reserva, símil de la reducción indígena y su correspondiente georreferencialidad. El trabajo de reporteo, a su vez, implicaba una neoetnografía, el establecimiento de un margen en los límites de un territorio nuevo, donde lo rural y lo urbano aparecía como un marcador de la población en términos de su reingreso a la modernidad, ahora vista como grupo excluido. Lo que está presente allí. La idea de la travesía descubridora marca la discusión periodística de este periodo inaugural. El norte y sus oasis emergen como una frontera interior de la diversidad cultural que vinculan este nuevo escenario de lo afro con la tradición indígena, de tal manera que incluso para los medios esto se traduce en un relato del viaje a un lugar desconocido. Se apela a la idea del descubrimiento como una crónica del viaje hacia el interior, donde dicha referencia altiplánica se articula con una pregunta por el sentido futuro de esta nueva etnicidad resurgida. El establecimiento de este registro nuevo de lo afro en las regiones del norte se entroncó con la pregunta por su potencial lugar en el contexto de una identidad nacional. Lo afro no es observado por la prensa como una herencia colonial, lo afro-nortino me refiero, lo afro en este lugar geográfico, sino como un efecto de la ocupación y ampliación territorial de Chile luego de la Guerra del Pacífico. Con ello, los medios hacen converger una tradición discursiva donde lo indígena y lo negado desde lo indígena es asociado a los estados nacionales andinos de Perú y Bolivia. Y lo afro viene a complementar dicho carácter que la construcción nacional chilena ha definido por oposición a ambos proyectos nacionales. Y aquí una de las primeras tensiones del reconocimiento de lo afrochileno desde la prensa. Se asume que el carácter nacional multiétnico debe y puede asumir procesos de etnogénesis, más o menos contingentes, de mayor o menor proyección histórica. Es por ello que el sistema mediático recurre a la fórmula anecdotal como una definición provisoria para la concreción de un discurso hegemónico sobre la identidad. Además, plantea rutas que fijan los límites de dicha posibilidad. El territorio o la excepción del norte surgen como principales elementos de juicio para limitar el alcance nacional de este proceso de observación de lo afrochileno. Es interesante en este contexto cómo el establecimiento de las organizaciones afrochilenas permitieron establecer esta demarcación. Luego del ciclo de exotismo y de la crónica de la exploración, la narrativa mediática traslada la observación hacia la pregunta por el cómo se producirá dicho reconocimiento. La próxima lámina debería estar aquí, ¿cierto? Sí. Con ello, la prensa entra en un punto ciego con respecto a su función social. En la medida que se hace cargo de la reivindicación afrodescendiente, limita las condiciones de dicha reivindicación a partir de los criterios con los cuales enmarca o encuadra la narración. Evidencia de esto lo encontramos en las diversas noticias, ¿cierto?, asociada a la construcción del Censo Nacional del 2012 y las revisiones posteriores. El lugar de lo afro debe situarse en la igualdad de condiciones de lo mapuche y su lugar actual desde una etnogénesis silenciada. Es un tema étnico, lo afro, visto de los medios. Pero esto para los medios no conlleva una discusión país. Al igual que lo mapuche responde a un problema de las regiones australes, la concentración de la población afro en la zona norte demarca el alcance del potencial conflicto, otro eje del encuadre propio de la prensa con respecto a la etnicidad. Así como lo afrochileno solo puede ser observado desde la emergencia de una pregunta por lo étnico y por la reivindicación multicultural propuesta por la democracia,
La inmigración afrodescendiente a Chile, latinoamericana, es un proceso que se encuentra intrínsecamente ligado a las condiciones que ya hemos hablado en las otras mesas sobre nuestros flujos migratorios intrarregionales. No me voy a centrar en eso, voy a especificar sobre la cobertura. Mientras los afrochilenos reivindican su condición de descubrimiento, la prensa reivindica esa condición de descubrimiento, la inmigración latinoamericana emerge como la idea de una colonización inversa. La diferencia radica en cómo está entendida esa otredad. Mientras nuestro imaginario periodístico, ¿cierto?, asocia a la colonización como aquella centroeuropea del siglo XIX, ¿cierto?, y es vista como parte de un proyecto identitario nacional, el inmigrante latinoamericano reenvía a una colonización marcada por el riesgo, la sospecha y la precaución. Este contexto de cambio demográfico obliga a discutir la relación entre la prensa y su reconocimiento del provenir. La inmigración, ¿cierto?, en todos los estudios disponibles, está a la base de la construcción temática del riesgo de la prensa. Y en esto, ¿cierto?, aquí está mi colega Jimena Po, a quien citaré, uno puede observar cómo la prensa genera, ¿cierto?, el espacio de lo público como una cartografía en disputa. La gentrificación, por un lado, versus el hacinamiento del centro, producto de lo migrante. La pérdida del nicho laboral por oposición, ¿cierto?, a la ocupación de este nuevo cuerpo migrante del trabajo. Las escuelas como un lugar de resignificación de la enseñanza del ideario nacional. La asignación de derechos, ¿cierto?, vista como una competencia. Todas ellas son características relevadas por la prensa que establecen un relato donde los migrantes ponen en escena estas contradicciones de la globalización. Por ello, podemos decir que la prensa establece un plexo de sentido donde la condición humana del migrante se homologa al flujo de las producciones simbólicas, la mercancía o la ilegalidad de la norma. Comprender la inmigración como problema, como he dicho, es recurrente de todo el discurso mediático, no voy a sentarme allí. Pero sí es importante que al mismo tiempo que reconoce esto como un problema, establece las condiciones de jerarquía de ese problema y de qué grupos participan de dicho problema. En este sentido, junto con tratarse de un riesgo la inmigración y por lo tanto una incertidumbre en el devenir de la sociedad, lo blanco surge como la noción de privilegio. La construcción racista enunciada por Van Dijk en el plano discursivo se vinculará a la condición de estatus simbólico, pero que en el caso latinoamericano será también material asociada a la condición de clase. Con ello, la prensa valida una pigmentocracia heredada colonialmente en nuestra estructura social chilena. La referencia a una estructura altamente racializada se replica en las nuevas distinciones sobre lo blanco y lo no blanco, incluyendo en ello a lo indígena y a lo inmigrante latinoamericano. Asimismo, el proyecto nacional construido desde la tesis de mejoramiento racial que gestó la colonización centroeuropea, ¿cierto?, condujo a una distinción civilización-barbarie, ¿cierto?, esta sigue predominando a la base de la observación hegemonía que realizan los medios. Al revisitar la prensa del siglo XIX, es posible advertir esta relación entre identidad y la condición racializada de la diferencia, que hoy perdura. Durante la expansión territorial a la Araucanía, el orden implicaba la demarcación de aquello que podía existir en un orden social determinado y la capacidad enunciadora del periódico para ejemplificar ese lugar del orden. Ahí tienen una cita del Mercurio, del año 1859. Los hombres no nacieron para vivir inútilmente como los animales selváticos, sin provecho del género humano. Y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. El orden, la delimitación posible que propone la prensa en el sentido liberal. Voy a tratar de avanzar un poco más. La construcción de los afroinmigrantes en la prensa recupera elementos de esta racialización temprana con respecto al indígena, pero en mi opinión genera un palimpsesto. La narración periodística en un contexto multicultural de sanción al racismo abandona el carácter explícito de este para generar una relectura de aquellas construcciones que históricamente han definido un estereotipo colonial de lo afro, ¿cierto? Un ejemplo de lo anterior es la siguiente cita. Con ello, el estereotipo colonial de lo afro se reorganiza en un régimen de representación dentro de la cultura mediática contemporánea. En su condición de migrante, lo afro participa de aquella sospecha de la ocupación, pero también junto a una exotización, como está presentada allí,
que por cierto, además, en otros textos, que voy a dejarlo un poquito aquí, ¿cierto?, tiene un fuerte estereotipo sexual. Los medios de comunicación chilenos recurren a la evidencia próxima de la diferencia para generar una construcción ideológica particular del cuerpo migrante. Así, frente a la aparente neutralidad informativa, se pone en juego un discurso sobre la raza que se articula con las condiciones de exclusión del migrante. El cuerpo no puede escapar a esa esencialización mediática que consolida un estereotipo naturalizado de lo afro traducido en la performance del negro en la sociedad de acogida. Básicamente lo que quiero plantear con esto, ¿cierto?, que el cuerpo afro, en estricto rigor, establece una diferenciación mediática en la distribución de las capacidades sexuales. Lo masculino afroinmigrante es estereotipado desde la posibilidad de penetración. Lo negro hiere, rompe o incide activamente en la figura del caos, ya sea a través de la retórica de la delincuencia, la estafa o el narcotráfico. Su condición de riesgo, por lo tanto, está dada por una masculinidad propia de lo irracional, impulsiva y clausurada a las condiciones de una sociabilidad otra con lo nacional chileno. Por su parte, la mujer afrodescendiente, principalmente de origen colombiano, se ve constreñida a los límites de la vulnerabilidad como migrante, aunque ese antecedente queda fuera de la perspectiva de lo medial. Se establece esta ficcionalidad altamente espectacularizada, donde la mujer adquiere existencia en relación al mercado del cuerpo. El trabajo sexual, aunque sea visto como trata de personas, incluso en la denuncia, se teatraliza como una situación escenificada que frente al relato de visibilizar una preocupación social oculta una estructura de género atávica y explicativa del cuerpo negro sometible de ser esclavizado. Voy a cerrar la presentación con esto. La prensa contemporánea vive simultáneamente en la pretensión liberal y una condición contemporánea centrada en el artificio, la teatralidad y el espíritu de las emociones. Aquello que podría ser considerado como antitético, la posibilidad simbólica mediada, es el leitmotiv propio de su reproducción y participación dentro de un contexto global de flujo de consumos múltiples. Así, mientras se recurre al discurso de derechos o de denuncia frente a la vulneración, por otra parte, el discurso mediático también es capaz de establecer una percepción del afromigrante a partir del riesgo, en el que la diferencia cultural deviene en una otra edad que debe estar bajo tutela. En ambos casos, las posibilidades narrativas del periodismo discurren un espacio del conflicto. Frente a la amenaza, el orden. Frente a la exhibición de lo erótico o lo exótico, la demanda por la normalización. Este hecho trastoca todas las condiciones fundantes de la prensa industrializada, liberal, moderna. Todas. Las aproximaciones que buscaban un espacio público basado en el distanciamiento, la polifonía de voces, la ética de la función social de la prensa, hoy se expresan en un artificio teatralizado. Las formas de narración de lo debido nublan aquellos relatos coexistentes que permiten observar una genealogía del racismo en la prensa sobre lo afrodescendiente. Con ello sitúan la disputa por la identidad como un campo prioritario de lo publicable a partir de esta significación dramática de la pregunta por lo nacional. De asumir esta constitución compleja del discurso mediático chileno, creo yo que se puede ampliar el análisis de la prensa y desmontar, algo que comentaba también Inés, ¿cierto?, esta pretendida relación documental entre aquello que el registro periodístico realiza y aquello que efectivamente observa y cómo lo observa. La condición documental del presente, valor en la cual se asienta la mayoría de los estudios de la prensa, en mi opinión se ve fracturada en la medida que uno acepta esta nueva premisa, la ficcionalidad y la teatralidad de los dispositivos mediáticos y esta característica de palimpsesto. El ejemplo de análisis sobre lo afrodescendiente y las múltiples lecturas que genera dentro del periodismo, en mi opinión, permite comprender, además, la condición epocal que simultáneamente reproduce el orden mediático y que lo modula también en términos del orden social. Por lo tanto, esta evidencia del contenido, o más bien en la evidencia del contenido, se camufla aquello que hoy ya no puede ser nombrado, la acción material y simbólica del racismo en la prensa, pero que cuya evidencia permite establecer la vigencia de una crítica al privilegio blanco en América Latina. Muchas gracias. Bueno, ahora va a presentar Simón Palominos Mandiola, también está trabajando en el Fondesit con nosotros, sociólogo de la Universidad de Chile y
docente de la Universidad Alberto Hurtado. Mi nombre es Simón Palomino, ya me presentó, muchas gracias Gaby. En efecto, soy sociólogo, participo del equipo de investigación que dirige María Emilia. Me gustaría en primer lugar agradecerle a todos ustedes por venir, también a las comunidades de inmigrantes que colaboraron con nosotros en el estudio, que siguen colaborando, a las organizaciones, también a las instituciones públicas que han podido participar y nos han brindado apoyo, al equipo de investigación, porque todas estas reflexiones son producto de una discusión colectiva, y a la Vicerrectoría de Extensión por permitirnos estar acá en la Casa Central, ¿no? Ya, el título de la ponencia, José Miguel, ¿me prestáis ese mismo? El título de la ponencia que pueden ver ahí es Racismo, Inmigración y Políticas Culturales, la subordinación racializada de las comunidades inmigrantes como principio de construcción de la identidad chilena. Y tiene como objetivo identificar la instalación de principios racistas en las políticas culturales del Estado chileno que cumplieron un rol fundamental en la construcción de la identidad nacional y tuvieron un campo de aplicación privilegiado en los dispositivos de recepción de las comunidades de inmigrantes en distintos periodos históricos del país. Y para lograr eso, a mí me gustaría proponerles una pequeña periodización, básicamente 3 momentos históricos en los que se da esta relación entre identidades nacionales, políticas culturales, racismo y procesos migratorios. El primero de ellos es la instalación de un paradigma civilizatorio. Todo esto, digamos, se ha discutido en la mesa anterior y también en las intervenciones de José Miguel e Inés, pero digamos que el primero es un paradigma civilizatorio vinculado al positivismo, al racismo en la creación de lo nacional. Uno podría trazarlo hasta la colonia, y bueno, desde la colonia hasta los primeros años del siglo XX, y que se vincula con los procesos de inmigración selectiva y la fundación de las grandes instituciones, digamos, del Chile republicano. El segundo periodo tiene que ver con la invisibilización del racismo bajo el imaginario nacionalista y que incorpora, digamos, el siglo XX, el periodo del Estado de Compromiso, donde se construye este gran ideario nacional popular para garantizar la unidad nacional y que se radicaliza en un tono fascista durante la dictadura. Y el último periodo es el paradigma multiculturalista que también abordaron en la mesa anterior y que creo que acá José Miguel lo mencionaba, que tiene que ver con el Chile postdictadura, que es justamente donde se corresponde con el flujo migratorio contemporáneo y las políticas culturales actuales. Bases conceptuales del racismo. Ya se debatió en la mesa anterior, Josefina lo dejó bastante claro, fue súper exhaustiva, pero me gustaría en el fondo poner énfasis en 3 ideas. La primera es que el racismo y las identidades nacionales están íntimamente conectadas, es decir, a través de dispositivos racistas se construyó la idea de los chilenos. La segunda es que hay un desplazamiento en un momento histórico particular, así como el racismo se puede historizar, hay un desplazamiento también desde el racismo hasta el discurso de la etnia, que tiene que ver con el periodo de posguerra, qué sé yo, el fin formal de las colonias de los imperios europeos, etc. Y a partir de lo anterior, la instalación de un neorracismo, un racismo sin razas, que es el que denomina Balibar, y que en el fondo tiene una correspondencia con el desarrollo del paradigma del multiculturalismo, que obviamente orienta las políticas culturales. Estamos tratando de hacer ese vínculo con las políticas culturales. Políticas culturales, tampoco me voy a detener mucho en eso, pero se trata, como ustedes imaginarán, de los vínculos institucionales entre la dimensión política y la dimensión simbólica. Acá hay una definición, una pequeña cita de García Canclini, que dice orientar, ¿qué son las políticas culturales o para qué sirven? Orientan el desarrollo simbólico, satisfacen necesidades culturales de la población y obtienen consenso para un tipo de orden o transformación social. La idea de orden y transformación social me parece sumamente relevante, es decir, las políticas culturales sirven para legitimar órdenes sociales. 2 grandes ámbitos de las políticas culturales, en primer lugar las grandes definiciones de la cultura para la sociedad y en segundo lugar también tener en cuenta que no son solo estas definiciones, sino también los instrumentos concretos de política cultural, sea legislaciones, instituciones, etc. ¿Por qué les comento esto? Porque a mi juicio las identidades nacionales son un ámbito privilegiado de las políticas culturales, de ahí la idea de orden, etc. Bueno, podemos ver el primer momento, el primer momento del que yo les comentaba de políticas culturales civilizatorias, inmigración y racismo como fundamento de la nación chilena, y tiene que ver con el desarrollo de las políticas culturales, de las instituciones republicanas en Chile, Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, etc. Y que se vincula con procesos migratorios particulares, como decíamos, que se pueden rastrear hasta la colonia, pero que básicamente se caracterizan por la migración de ultramar, de norte a sur, de sociedades centrales a sociedades periféricas, y que tiene un carácter selectivo que se vincula con el interés de, ya lo mencionaba también Inés y José Miguel, de incorporar a la sociedad chilena a la modernidad. Entonces se espera que haya un desarrollo económico, un desarrollo político, un desarrollo cultural, mediante la atracción de cierto tipo de inmigrantes que fueron catalogados en Chile como colonos. En el fondo estamos hablando de europeos. Bajo el principio de la pureza de la raza,
y algunos elementos que, como les comentaba, ya fueron mencionados con harto detalle aquí. Lo que les quiero comentar, o lo fundamental de esta primera etapa, es que la inmigración selectiva es la primera política cultural del Estado chileno, por así decirlo. Esto obviamente en contraste con la inmigración espontánea, que tiene que ver con sociedades alejadas de este núcleo o discurso civilizatorio que el que se trataba de promover. Ya, segundo momento. Segundo momento, nacionalismo e invisibilización de la raza. Les decía yo que corresponde con el periodo de la instalación del Estado compromiso, es básicamente desde los años 30 del siglo XX hasta, digamos, incluyendo la dictadura. El Estado compromiso se trata de una alianza de facciones de clase que trata de garantizar orden político en un contexto donde surgen nuevos sectores sociales. Pensemos en las clases medias, en los sectores populares. Entonces el Estado de compromiso lo que hace es construir un ideario nacional popular, una garantía de orden y de unidad nacional. Y esto se hace mediante instituciones culturales y académicas de estudio. Estamos pensando en institutos de investigaciones folclóricas, de la Universidad de Chile también. Y bueno, este discurso se radicaliza, adquiere por supuesto un tono fascista con la dictadura. El Estado de compromiso se agota, hay una radicalización política, hay un desmantelamiento de las instituciones culturales mesocráticas, bajo la ideología del enemigo interno, la exaltación del deber ser nacional y la conciencia geopolítica del territorio. Esos tres elementos están sacados de la política cultural de la dictadura. Es un documento que ustedes pueden buscar en internet, lo van a encontrar, muy interesante. Equivocado, pero interesante. Es el momento también del cierre de fronteras. Y lo interesante acá de la radicalización fascista imperialista del discurso colonizado sobre la identidad nacional es que invisibiliza el discurso racista mediante su solapamiento en conceptos políticos y económicos como la clase, la nación, el extranjero y el enemigo. Entonces se deja de hablar de raza, por así decirlo, y se concentra un poco los cuestionamientos que hubieron en la primera mesa, ¿no? Ya. Y bueno, es importante este periodo porque surge el marco normativo que hasta el día de hoy sigue vigente. Ya pasemos al tercer periodo. Tercer momento. Aquí nos vamos a detener con un poco más de detalle. Multiculturalismo, cultura nacional y racismo en la postdictadura. Decimos postdictadura, también José Miguel lo mencionaba, porque estamos hablando de que a pesar de que la dictadura se haya acabado y que se hayan restituido ciertos canales de participación ciudadana, en la práctica siguen perviviendo enclaves autoritarios, diría Manuel Antonio Garretón, como la Constitución, el modelo económico y la profunda desigualdad que impiden hablar de que Chile sea efectivamente un país democrático. Si usted cree que es democrático, estaría equivocado. Estamos en postdictadura. Y esto además coincide con un nuevo patrón migratorio que seguramente ustedes conocerán, si han tenido la opción de ver literatura, qué sé yo, que tiene que ver con una mayor inmigración intrarregional de países limítrofes, la zona andina, el Caribe, además de países asiáticos. A diferencia de las anteriores, es una migración sur-sur, es decir, entre sociedades periféricas. Tiene motivaciones político-económicas, es decir, en primer lugar la búsqueda de refugio y en segundo también la búsqueda de mejores oportunidades de vida y un momento en el que Chile se vuelve un polo atractor de población. Hay un montón de temáticas que se han explorado con harto detalle en este nuevo patrón, en particular el tema de género, en específico la feminización de la migración como fenómeno estructural, las mujeres participan mucho más, son en la punta de lanza del proceso migratorio, la configuración de los espacios transnacionales y sobre todo el tema que acaba de tratar José Miguel con mucho detalle, que tiene que ver con la visibilización pública de la migración, la estigmación mediática como una forma de problema social. Y todo esto repercute, por supuesto, en la reproducción de prácticas discriminatorias que son de carácter racista. Por eso decimos Chile, o sea, racismo en Chile hoy. A ver. Bueno, para tratar de ocupar bien el tiempo, me gustaría explorar algunos cruces entre racismo, identidad nacional, inmigración y políticas culturales en este contexto de multiculturalidad, digamos, de este paradigma multicultural. Entonces, el primero de ellos, aparentemente contradictorio, tiene que ver con políticas culturales de lo nacional, límites al reconocimiento de las comunidades inmigrantes. Y aquí estamos hablando de las principales herramientas o instrumentos de política cultural en Chile, fundamentalmente el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y toda la legislación vinculada. Estamos hablando de la ley del Fondart, la ley del libro, la ley de la música, la ley del audiovisual, etc. De hecho, en los objetivos que están ahí, seguramente no podrán leerlo porque está todo muy apretado, pero lo pueden buscar. El objetivo del Consejo de la Cultura se indica apoyar el desarrollo de las artes, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la nación, y promover la participación de esta en la vida cultural del país. Ahora, parece una redacción amplia,
pero se nota que hay un énfasis, digamos, en el discurso de lo nacional. De hecho, en todas las otras leyes que están ahí listadas abajo, en los primeros artículos siempre se menciona la idea de promover la identidad nacional, y me parece que es esperable, digamos, de instrumentos públicos dirigidos por el Estado. ¿Qué es lo que hay en juego, digamos, en todas estas leyes? Las definiciones de libro chileno, autor chileno, música nacional, obra audiovisual nacional, etcétera, todas suponen una identidad nacional que hay que promover. Y obviamente, el concepto de identidad nacional escapa a cualquier tipo de definición jurídica. Entonces, ¿cómo lo resuelve la ley en Chile? A través de indicando la necesidad de la participación de un ciudadano chileno. Ahora, obviamente también se permite la participación de extranjeros bajo distintas modalidades, fundamentalmente dos. La primera es el principio de la incorporación de las obras nacionales en el desarrollo artístico occidental. Es decir, para que nosotros podamos tocar música extranjera en Chile, por ejemplo, Beethoven, eso para todos los fines prácticos de la ley sería música chilena. Y la participación de extranjeros residentes con situación migratoria regularizada, que es un supuesto también que obviamente ignora la compleja situación migratoria de gran parte de las comunidades. Ahora, aquí está la parte mágica del tema de las leyes. Los proyectos apoyados siguen siendo considerados como obras nacionales, aunque participen extranjeros, aunque sea música extranjera. Entonces, jurídicamente se extiende la noción de lo nacional, sin reconocer las especificidades culturales de las comunidades de inmigrantes, y al mismo tiempo se invisibiliza el aporte de las comunidades de inmigrantes. Para aquellos que hayan estado atentos, hace poco se discutió la ley del 20% de la música nacional. ¿La conocen? Ya, 20% de música chilena en la radio. Y se discutió, se rasgaron vestiduras, qué sé yo, con respecto a que la influencia de la música extranjera en Chile, obviamente vinculado al tema de la globalización, las industrias culturales, pero jamás se mencionó el aporte de los inmigrantes. Entonces, como que cualquier tipo de observación que se hiciera, se pudieron ver también ahí las discusiones públicas que se dieron, era mirado como, oye, nada que ver, pues usted está ahí oponiéndola a la música chilena. Entonces hay un discurso nacionalista, digamos, bastante fuerte. Hay una expansión de lo nacional, eso es lo que quiero decir. Hay regímenes de representación, y eso también me parece interesante. Cuando hay una sensibilidad institucional de partida, uno puede participar en... ¿Me pasé? ¿Me atrasé? Adelante. Ahí, regímenes de representación, abajo. Hay regímenes porque hay una sensibilidad institucional, es decir, hay proyectos FONDAR que trabajan con inmigrantes, que sé yo, cuestiones de este tipo. Sin embargo, ocurren siempre bajo dos modalidades. La primera, una representación estética, en términos bien genéricos, es decir, obras e investigaciones que tratan sobre la situación de los inmigrantes. Y en segundo lugar, una representación política. Los artistas, los investigadores declaran, movilizar y canalizar los intereses de los inmigrantes. Sin embargo, bajo ninguna de estas dos modalidades existe una participación activa de los inmigrantes, que es finalmente el problema. Entonces, esto además, por supuesto, se puede extrapolar no solamente a FONDAR, sino que también a Fondesit y un poco las problemáticas a las cuales nos vemos enfrentados nosotros como equipo, siempre tratar de exponer nuestros prejuicios racializantes en caso de identificarlos y obviamente combatirlos. Ya me pasé, ahora sí. El primer elemento de lo cultural era la expansión de lo nacional. Ahora veamos un poquito lo específico de la multiculturalidad, que a mi juicio se desplaza entre el reconocimiento y el racismo. Y tiene que ver con el paradigma de la multiculturalidad o la interculturalidad, el respeto y la coexistencia, copresencia entre distintas culturas, hay recomendaciones internacionales, está UNESCO, la OIT, y por supuesto también hay una crítica académica al multiculturalismo, que representa un racismo sin raza, ya lo vieron con Josefina, lo que dice Palibar, se oculta bajo el respeto a las diferencias culturales y al mismo tiempo es funcional al capitalismo contemporáneo, a la movilidad de mano de obra explotada en las sociedades de destino, etc. Un poco lo que también comenta Zizek. En Chile esa multiculturalidad o ese paradigma se aplica en un montón de instituciones, está la CONADI, está el Ministerio de Educación, está por supuesto el Consejo de la Cultura. Y de hecho en las políticas culturales del Consejo de la Cultura, para aquellos que estén más o menos atentos, el Chile quiere más cultura, no sé si les suena, si no les suena no importa, y el Política Cultural 2011-2016, que también lo pueden googlear, digamos, todos son los documentos de política cultural, los mapas de navegación con respecto a la cultura en Chile, y indican, por supuesto, el reconocimiento de identidades de los inmigrantes bajo la idea de patrimonialización. Es bien interesante eso. ¿Y cómo lo hacen? En particular, obviamente, bajo el trabajo de la sección de patrimonio, que utiliza un concepto relativamente novedoso, que es la idea de patrimonio migrante. El Consejo de la Cultura colabora con universidades, qué sé yo. Y tiene que ver con la idea de un concepto más activo de patrimonio, no tan estático ni esencializado, sino que se cambia con el tiempo, se transforma, etc. Ya. Gracias, Gaby.
y que se aplicaban en ciertas iniciativas programáticas particulares, en específico el trabajo con la celebración del Señor de los Milagros en Chile por parte de las comunidades peruanas, y en la celebración del Rocódromo, aquellos que les guste el rock, que seguramente conocerán Rocódromo, un espectáculo musical masivo que se hace en Valparaíso. Este verano, en febrero, se realizó el Rocódromo Patrimonio Inmigrante, donde los artistas eran justamente inmigrantes. Es súper interesante porque además de renovar el concepto de patrimonio, acá hay básicamente dos formas distintas de concebirlo. Hay una forma más tradicional, con la idea del Señor de los Milagros, y una forma también más vinculada a la cultura popular urbana, que es lo que tiene que ver con Rocódromo. Pero queda la pregunta dando vuelta. ¿El Estado chileno está en condiciones de definir cuál es el patrimonio de otras nacionalidades o de las comunidades de inmigrantes? Un poco contradictorio, y tiene que ver con este interés también de expansión de lo nacional. Y hay un caso que es súper complejo, que es el WOMAD. ¿Conocen el WOMAD? Se celebró en febrero en la comuna de Recoleta, Festival World of Music, Arts and Dance, que se inventó en Inglaterra en los 80, lo hizo Peter Gabriel. Ahí está mi saco, a mí me gusta mucho Peter Gabriel. Pero el tema es que, bueno, y se inventó con el fin de exhibir en las distintas metrópolis mundiales, a partir de este escenario de postcolonialidad, las diversas manifestaciones culturales, qué sé yo, de este mundo aparentemente emancipado, para combatir el racismo, cuestiones de ese tipo. Entonces, sin embargo, WOMAD siempre ha sido criticado por ser una de las iniciativas musicales masivas más colonialistas que hay, pues, uno de los espectáculos más racistas, justamente por la construcción de este espacio, digamos, metropolitano, blanqueado, carente de raza, al cual se le aproxima bajo formas de mercantilización estas manifestaciones culturales que terminan en el fondo exhibidas bajo una lógica de exotización, de folclorización, esencialización, que son las formas contemporáneas del racismo, es decir, la multiculturalidad. Entonces, más allá de criticar el hecho que se haya hecho el WOMAD acá en Chile, la pregunta que cabría hacerse es ¿por qué se hace el WOMAD en Chile? Es como si Chile se hubiese abstraído de su posición geopolítica en el mundo y volviesen en el fondo y retornasen con más fuerza a los discursos de blanqueamiento, fuesen eficaces en la gente, en las instituciones públicas, incluso en aquellas que tienen mayor sensibilidad, como el Consejo de la Cultura, la Municipalidad de Recoleta, etc. Entonces, ese tema me parece que es sumamente complejo y que además puede retrotraerse y aplicarse en las distintas iniciativas del Consejo de la Cultura y en su área de patrimonio. Así que, nada, WOMAD, bien interesante que se haya hecho acá. No, para empezar a terminar, que me mira Gabriela preocupada, algunas ideas para reforzar. La primera es que existe un nexo, podríamos estar de acuerdo en que hay un nexo, es lo que trato de mostrarles, entre políticas culturales, prácticas de racismo que sustentan la identidad nacional, y al mismo tiempo también hay una correspondencia de esas prácticas, de esas políticas culturales con características específicas de los flujos migratorios. Obviamente esto se puede desarrollar muchísimo más, así que podemos conversarlo más ratito. En las políticas culturales de postdictadura, más sensibles aparentemente a estas temáticas, aún así se sostienen estos complejos y contradictorios mecanismos de racialización y finalmente de racismo. Y un tema interesante es que hemos tenido la oportunidad de conversar con gente del Consejo de la Cultura, no crean que esto es pura mala onda, o sea, un poco, pero lo hemos conversado con ellos. Y no es que ellos no estén conscientes, de hecho ellos lo saben y por supuesto son muy inteligentes, todos tienen sus estudios, saben, digamos, las discusiones contemporáneas, pero aquí lo que ocurre es finalmente la reproducción de estas relaciones racistas por el carácter o por la naturaleza misma de la acción estatal. Es decir, cuando el Estado actúa, aplica, digamos, este gran marco jurídico que expande lo nacional y que, a pesar de que haya muy buenas intenciones en la mayoría de estas iniciativas de política pública, de política cultural, lo cierto es que se terminan reproduciendo. Entonces, también ahí la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es justamente si corresponde a lo mejor barrer con todo este tipo de iniciativas. A mí me parece que no, me parece que son sumamente interesantes, que hay una renovación conceptual, lo cual es raro en el Estado, sobre todo en el Estado chileno. Sin embargo, o sea, ¿cómo complementarlo? Y me da la impresión de que un punto de partida es justamente estimular debates críticos como este, a lo mejor no tan atávico, no sin PowerPoint, qué sé yo, pero en ese tipo de encuentros, que finalmente donde se pone en tensión este campo de batalla, digamos, de identidades nacionales y racialización. Y todo esto, por supuesto, con el fin de combatir el racismo y de hacer de Chile una sociedad más democrática, o sea, no dejar de ser postdictadura, digamos, o sea, ser efectivamente democrático. Así que eso. Gracias. Ahí está. Dale.
Ocurre no solo en las instituciones como nación, como Estado, país, ya sea a través de la representación del WOMAD o de los centros culturales de acá de Chile, ¿qué ocurre también a ustedes que están aquí enseñándonos también a nosotros esta realidad desde una perspectiva quizás sesgada, que también podemos caer, yo también como socióloga, puedo caer en la reproducción también o en perpetuar este tipo de observación etnográfica, que quizás estamos de alguna manera volviendo a recalcar algo que es la corporalidad, que yo no sé de a dónde ustedes, los que han hasta el momento expuestos, han extraído los términos, por ejemplo, corporalidad, de dónde han extraído el término afrodescendiente o afroinmigrante. Entonces, como para hacer estos estudios como etimológicos, por decirlo así, de las palabras que se están ocupando, del tipo de enfoque que como estudios de las ciencias sociales se está haciendo en Chile, de que no caigamos en la perpetuidad de la corporalización. ¿Y qué es lo que es la corporalización? Quizás es todo esto que la cultura quiere un poco mostrar a través de un folclore positivo, porque yo también creo que eso tiene que mostrarse, nos tenemos que mostrar, pero también cómo hacemos esa observación epistemológica, esa vigilancia, de ver esa fotografía que tú nos mostrabas, que para uno puede significar una cosa, para otro otra, independiente de lo que ese antropólogo quería exponer como ciencia, como biopolítica. No sé si se me entiende, pero eso, ¿cómo hacemos una vigilancia epistemológica entre nosotros mismos como cuerpo de estudio? Yo lo que planteé al final es que me parecía que toda esa construcción histórica, toda esa necesidad de ir activando esos discursos, de decir, en ese punto se hizo un estudio de raza, en ese punto se cometieron estos vejámenes y estas atrocidades, en ese punto se presenta como esta especie como de monolito fijo al que uno mira y desaprueba. Lo que a mí me parecía que es más interesante, porque eso me parece falso, es por qué se está diciendo que el problema está ahí. O sea, por qué se está diciendo de que el racismo es algo que nace con la raza. Por eso el primer punto era abrir la palabra, porque te das cuenta que esa palabra ha discriminado desde mucho antes que se le atribuyera un cuerpo negro. Y eso, lo que hacía al abrir la palabra era que me complica a mí qué es lo que veo cuando me dicen eso es un cuerpo negro. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué el racismo aparece como esta palabra cadavérica si se supone que no hay raza? Entonces, ¿qué es lo que se supone que el racismo es? En general, una discriminación, un maltrato que ocurre por un color de piel. Pero esa idea de color de piel, esa percepción, me parece que es ahí donde hay que pararlo. Parando eso, me parece que deteniéndose en esto, dejando de indicar, problematizando todo, absolutamente todo, lo que es un color, por qué la piel tiene un color, por qué tiene ese color, de dónde viene ese color, por qué ese color tiene 21 acepciones en el diccionario que se van enmendando sigilosamente, por qué tenemos una Real Academia Española que determina las palabras que nosotros hacemos, por qué la Academia de la Lengua Española tiene que ir, por ejemplo, y entregarle las palabras que se están ocupando acá, todos esos procesos que impidan ver. Eso es más o menos lo que yo traté de hacer acá. Que impidan ver precisamente porque es en esos momentos, creo, donde se empiezan a generar pensamientos que hacen políticas que van a estar en contra de la unificación. O sea, a mí me parece que decir eso está mal, eso es pasado, estos autores, no sé qué, me parece que va muy a favor. Va muy a favor, digamos, de la corriente. Y también, bueno, todo este texto más o menos está parado con las interpretaciones de lo que era, por ejemplo, la historia para Walter Benjamin, que era algo que se iba produciendo en el mismo momento que se está haciendo, y aún más importante, un texto que quizás no va a tener nada que ver directamente, pero para mí tiene todo que ver con todo, con esas palabras que uno ocupa nosotros, otros, ellos, que es un libro de Berzón que se llama Materia y Memoria. Y es algo tan simple como, o sea, para nosotros, que ha pasado mucho tiempo, pero es la primera persona que se contrapone
con algo que venía acarreándose en toda la filosofía, que es algo que permite que exista la ciencia moderna como tal, y que es un conocimiento que es, o sea, asumir que percibir es conocer. Y toda la filosofía de Bergson está en contra de eso. Dice, percibir no es conocer. Yo cuando percibo, lo que hago es que recuerdo. Y eso es brutal. Y es brutal porque te frena inmediatamente. Entonces, bueno, y por eso también se me hace prefiero abrir esto y abrirlo hasta que se detenga, porque también son cosas que uno va viendo en su propia disciplina. Yo también no me parece buena idea indicar, nunca me pareció buena idea. Por ejemplo, yo soy artista, estoy metida en la Facultad de Arte, 12 años metida ahí, no me voy a poner a hablar de la antropología, pero sin embargo me voy a poner a hablar desde la estética, a pesar de mis opiniones personales, me voy a poner a hablar desde los conocimientos, los conceptos estéticos sobre esas imágenes que son antropológicas. Y ahí me voy a hacer la pregunta de, perdona, ¿por qué esas imágenes están en un museo de antropología y no están en un museo de arte, por ejemplo? Porque esas imágenes configuran una historia que aparece en los estudios postcoloniales, en los estudios de género, en las facultades de ciencias sociales y no aparece jamás en un doctorado de estética. ¿Por qué están esos cortes? Creo que la pregunta, que es lo que impide no indicar, que es tremendamente peligroso, es preguntarse precisamente por los cortes, empezar a tratar de ver dónde están las ediciones. Eso. Yo agregaría un solo punto frente a lo que dice Inés, y tratando de responderte también, a pesar que creo que la respuesta está subsumida en tu misma pregunta. Creo que en el fondo lo que uno como investigador plantea siempre es, en este espacio de la vigilancia epistemológica, es la pregunta constante que uno tiene en lugar de implicación como investigador. Finalmente, la vigilancia epistemológica no es solamente la consistencia entre determinadas corrientes y tu modo de hacer, o de qué manera tú eres capaz de formular una cuanta hipótesis y asumir un procedimiento que sea capaz de falsar algo, sino que ante todo implica el lugar del investigador y cómo yo, como investigador, soy capaz de generar estas preguntas, reconociendo mi lugar sobre el cual yo estoy observando. Lo asocio también con lo que plantea Inés, con la idea de la pertinencia de los campos. Uno tiene que, al momento de investigar, por ejemplo, en mi ámbito disciplinario, que son los medios, debo reconocer la lógica productiva de los medios para poder cuestionar desde allí lo que emerge. Y cómo poner, a partir de aquello que emerge, ponerlo en cuestión. Y eso es parte del pensamiento crítico que debe existir frente a cualquier actividad generadora de conocimiento, que debe estar a la base. Por eso, junto con el lugar de aquel proceso sistemático, ¿cierto?, con el cual nosotros debemos poner en duda, ¿cierto?, también los conceptos con los cuales nosotros trabajamos, ante todo, en mi opinión, está marcado por el lugar del investigador y cómo el investigador se problematiza él como un agente productor de conocimiento y un agente social finalmente. Ahí es donde surge la vigilancia. Y si uno no es capaz de problematizar dicho lugar de observación, difícilmente va a poder tener las herramientas posibles para poder cuestionar estas producciones culturales sobre las cuales hemos estado hablando hoy día. Y a mí me gustaría agregar una cosita chiquitita a lo que ya comentaron, digamos, con más densidad conceptual Inés y José Miguel. Y tiene que ver con también la idea de vigilancia epistemológica en un contexto de el desplazamiento también de los conceptos que estamos trabajando en esta investigación particular. De hecho, es algo que María Emilia siempre ha comentado en el equipo y tiene que ver con que estudiar el racismo supone este desplazamiento del objeto de estudio en los estudios de inmigración, por ejemplo, desde las comunidades de inmigrantes o de los pueblos originarios hacia la comunidad que se reconoce como chilena, ¿cachai? Entonces, cuando estamos hablando de racismo, no estamos hablando en verdad del problema de la inmigración o de las construcciones sobre la inmigración, estamos hablando de nosotros, ¿cachai? Entonces, nosotros nos exponemos también durante el proceso investigativo y somos, de hecho, bien agujas, perdonen el lenguaje, digamos, coloquial, entre los mismos miembros del equipo para tratar de exponer los límites de nuestro discurso, que si bien está sumamente bien intencionado y que aspira justamente a identificar antagonismos sociales, que son cuestiones de esa naturaleza, finalmente también se ve, digamos, caracterizado por ese hábitus racializante de la identidad nacional. Entonces el ejercicio es mucho más interior, mucho más, digamos, con respecto a la comunidad chilena, a eso me refiero con interior,
que con respecto a un objeto de estudio sobre el cual podamos tener alguna distancia, digamos, objetual, ¿cachai? Es como, no sé, eso. Entonces, no, vale, gracias. Preguntarle algo a José Miguel, o más que preguntarle como manifestar algo en relación a lo que él hablaba del discurso mediático. Yo tengo 17 años viviendo acá, soy residente acá hace tiempo, y me llama la atención que durante los 17 años, un poquito como para llevarlo a lo que usted hablaba sobre los afro-chilenos en el norte, más o menos como viéndolo cierto discurso como animales salvajes, ¿no? Hay un sociólogo que lo vengo escuchando hace 17 años en diferentes programas, radio y televisión, y él usa un término siempre muy sugestivo para mí, ya que es el término bananero, ¿no? Como para decir, vienen gente de estos países bananeros con malas costumbres a contaminar, bueno, muchos acá, en Tolerancia Cero, por ejemplo, está Fernando Villegas, para acá, hace 17 años, y se la veo de más, no hay problema porque está firmado. Y el término bananero siempre se lo ha dicho para desprestigiar al inmigrante latinoamericano, o sea, como un complejo de superioridad en relación a nosotros. Y eso en todo este tiempo no ha variado. Y siempre yo lo escucho, porque digo, ya va a meter la palabra bananero para estigmatizarnos y decirnos que somos inferiores. Entonces, bajo ese discurso fascistoide, un discurso racista, que llega a mucha gente, y no es el único, yo lo pongo como ejemplo, pero hay varios por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, a mí me encanta el fútbol, fui futbolista mucho tiempo, y yo entro a un bar, el partido de la selección chilena contra un equipo, que haya un negro, yo no entro. No entro porque sea lo que me arriesgo en caso de... y todo esto viene en base a esa estigmatización que tenemos los inmigrantes. Y eso, la pregunta para José Miguel, ¿crees que con todo esto que se está haciendo va a cambiar? ¿O vamos a seguir con este flujo migratorio que estamos llegando más negros o afrodescendientes, como lo quieran decir, yo prefiero el término negro? ¿Va a cambiar? ¿O van a haber más Fernando Villegas diciendo vienen más bananeros a invadir? Eso en cuanto a José Miguel. A Simón le quiero hacer en cuanto también a lo que decía, yo tengo un hijo de 10 años y hace poco me preguntó, papá, ¿por qué yo soy un nuevo chileno? Ese es otro concepto que se está aflorando acá para identificar a los hijos nuestros. Pero hay incluso un programa que se llama Los Nuevos Chilenos, el TVN, no sé qué canal lo pasa, y entrevistan a varios inmigrantes, entrevistaba a mi amigo Vicada acá, varios. Y yo le digo, no, mijo, usted no es un nuevo chileno, usted es chileno. Usted es chileno. Entonces, y he tenido que explicarle, usted fue nuevo chileno el día que nació, pero desde el momento que nació, usted ya es chileno. Y me dice, ¿por qué? Porque todos los días están naciendo nuevos chilenos, o sea, él es chileno, bueno, y es ecuatoriano también, porque yo soy ecuatoriano. Entonces, ¿cómo esos nuevos términos que van aflorando y van saliendo para aceptarnos a nosotros, a los inmigrantes, cómo pueden ir cambiando? ¿Cómo se puede decir? No puede ir un niño diciendo, ¿qué nacionalidad tú eres? Yo soy nuevo chileno, ¿no? ¿Cómo hacerlo para cambiar? Yo creo que eventos como estos son positivos porque abren estos foros de debate. Esas son mis preguntas para José Miguel. Voy a tratar de responder porque creo que detrás de tu pregunta está la pregunta que todos nosotros nos hacemos cuando nos enfrentamos con determinadas rutinas o prácticas periodísticas que van reproduciendo determinados estereotipos en base a este racismo más camuflado, que era lo que yo trataba de plantear un poco en mi ponencia. Creo que uno puede ver esto de cómo los medios en estos 10, 12 años que tú planteas, ¿cierto?, tienen rupturas y continuidades, que es un poco lo que yo también proponía en el texto. Lamentablemente la continuidad, la solución de continuidad, organiza más que la ruptura en el sistema de medios actual. ¿Qué quiero decir con eso? Frente a la sanción social que existe
a las acciones racistas, ¿cierto? Los medios no van a aparecer levantando una bandera a favor de esa acción, ¿ya? Eso ya no va a ocurrir, porque ahí ha habido una ruptura, y esa ruptura, ¿cierto?, está sancionada socialmente. Es decir, actuar de esa manera, que los medios actúen de esa manera, va a estar sancionado socialmente. El problema es que la solución de continuidad existe. ¿Qué quiero decir con esto? La forma de comprender aquello que es lo no blanco, independientemente que estemos entendiendo por lo no blanco a lo largo de nuestra historia contemporánea, desde que está esta prensa industrializada, ha sido siempre el lugar de la subordinación y el lugar, ¿cierto?, de la dominación. Por lo tanto, siempre se ha justificado a través de la prensa un predominio desde lo blanco, ¿ya? Esto implica, a su vez, que tenemos que ver la relación entre prensa y sociedad, en términos de cómo se van retroalimentando determinadas categorías periodísticas con cómo determinados grupos que son capaces de generar estos discursos van reproduciendo dicho orden. Y ahí voy en la línea de lo que planteaba estrictamente Simón. La pregunta ya no va por el lado de los otros que están llegando, sino que es la pregunta sobre cómo esta chilenidad está dejando espacio para que aquellas figuras, ¿cierto?, donde existe un privilegio de lo blanco, se sigan reproduciendo, y donde los medios es meramente un instrumento de esa reproducción. ¿Cómo cambia? Bueno, lo dejaré para después. Ahí sí. Nuevos chilenos. Sí, no sé, bueno, si quisiera vincularlo con un poco lo que estábamos conversando recién, me da la impresión de que hay, por supuesto, se están poniendo en marcha estos mecanismos de expansión de lo nacional como una forma también de control de la diferencia y digamos, de reafirmar esta idea homogeneizada de la identidad nacional que se construyó durante el siglo XX, qué sé yo. O sea, Chile, de alguna otra forma, la eficacia cognitiva o epistemológica de esta identidad nacional, colonizada, por así decirlo, del nacionalismo, del racismo, impide imaginar no solamente para la mayoría de los chilenos, sino que incluso a partir de los anclajes institucionales, imaginar justamente a los chilenos como algo distinto a esta imagen homogeneizada. Es súper curioso, porque finalmente es la eficacia de todos estos mecanismos que se han puesto en marcha, que fueron discutidos, digamos, en la mesa anterior, es decir, un Chile diverso que trata de construirse de un modo particular, a partir de la instalación de ciertas relaciones de poder, en beneficio de ciertos grupos sociales. Entonces, claro, después de 200 años, por así decirlo, ese proceso, la eficacia es innegable, hasta el punto en que la gente ni siquiera se considera racista. Yo creo que si tú preguntas en la calle, dices, no, yo no soy racista. Lo que pasa es que, es que no sé, ¿cachai? Como que la gente, no se pero lo Inés lo comentaba recién, ¿cachai? Como que hay una suerte de imaginación cadavérica con respecto a la palabra racismo, y qué es lo que está detrás, digamos, de estos procesos de expansión que son súper ansiosos, por así decirlo. Sí. Un minuto, me decía. Ya, ahora vamos a un descanso. Partimos de nuevo a las 3:30. Sí, ya viene la mesa 3.